es a los que les llamamos, él es a los que se indica la palabra que son los discípulos, aquellos que son cercanos a Jesús. También veíamos que a quienes se les hizo llamar cristianos en la iglesia de Antioquía en Hechos 11. ¿Alguien se acuerda? ¿A quienes se les hacía llamar cristianos? Por primera vez. ¿A los discípulos? A los discípulos, gracias Yamila. A los discípulos se les llamaba cristianos. A ellos fue dado el nombre y el sobrenombre de cristianos, a los discípulos, no a la multitud, como lo habíamos dicho la semana pasada. Y bueno, ¿alguien se acuerda o ya se sabe del versículo de memoria, Lucas 9:23? Y decían a todos, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue su cruz, tome su cruz de cada día y sígame. Sígame, muy bien, Gabriel, excelente. Y decía a todos, Jesucristo decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muy bien, perfecto. Entonces veíamos que en la parte de Lucas 14, veíamos cómo el Señor hacía un filtro, o hizo un filtro en la multitud de aquellos que sí eran verdaderamente sus discípulos y aquellos que no iban a ser sus discípulos, ¿verdad? Decíamos que era un costo muy alto. Decíamos también que el costo de seguir a Jesús era en su totalidad nuestra completa rendición a Él. Amén. Entonces Él nos decía, bueno, en este capítulo 14, 25 y 33 nos decía, bueno, los que me siguen, si no aborrecen a su madre, a su padre, a su mujer, a sus hijos, ni siquiera su propia vida, no podemos ser sus discípulos. El que no lleva su cruz cada día y viene en pos de Jesús, no puede ser sus discípulos. ¿Ok? Y al final teníamos una conclusión en el versículo 33 que nos decía, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no pueden ser sus discípulos. Entonces era un costo muy alto, es un costo muy alto el seguir a Jesús. Y por medio también de este pasaje nos daba dos parábolas, si recuerdan. Una parábola era aquella que decía acerca de aquella persona que quería edificar una torre. Y nos dice la palabra que no primero, antes de arrancar y empezar a hacer los cimientos, no primeramente calcula si puede o tiene la suficiente capacidad económica para poder hacerla, o a poco se avienta así nada más. Bueno, si no lo hace y así empieza, entonces y empieza a poner los cimientos que son las bases de esa torre, entonces lo que va a obtener simplemente es burla, escarnio por parte de las demás personas diciendo, fíjense ustedes, esta persona creyó que sí podía edificar la torre y no le alcanzó, ¿ok? Entonces el resultado de esta parábola nos dice que esta persona obtiene deshonra y vergüenza. De igual manera, nos hace la otra parábola que es aquel rey que va contra otro rey. Venía en desventaja de 10,000 contra 20,000 soldados y entonces de lejos dice, oye, espérame, creo que no me va a alcanzar, entonces hagamos condiciones de paz. Entonces manda emisarios y decide no meterse en esta batalla porque sus probabilidades de ganar pues son muy pocas, ¿no? O son unas probabilidades las cuales pues no se siente confiado de que vaya a ganar. Recuérdense que habíamos comentado que el pelear una guerra pues no es nada más decir como si fuera un videojuego, ¿eh? O sea, tengo hago la batalla y se reinicia y no hay problema. No. Una batalla real, una guerra real, pues evidentemente hay involucramiento de vidas humanas, de parientes, de conocidos, de amigos inclusive, con los cuales ningún rey quisiera ver a sus súbditos pues muertos, ¿no? O masacrados. Entonces hace esta análisis de la probabilidad y dice, ¿sabes qué? No la voy a hacer, entonces mandemos estas condiciones de paz al rey enemigo. Y lo que veíamos era que, entonces, la primera parábola nos incitaba a considerar el compromiso que iban a contraer
y lo que se implicaría, es decir, ponderar el costo del discipulado y tomar una decisión prudente y reflexiva para no faltar luego el compromiso contraído. Acuérdense que con el Señor es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Claro, si decimos el no, pues entonces nos vamos a perder de infinidad de bendiciones. Sin embargo, es eso mucho mejor a quedarnos en medio y quedarnos tibios. La segunda parábola nos aconseja evaluar las posibilidades de triunfo que tenemos antes de tomar una decisión tan trascendente como comprometernos al discipulado. Habrá ocasiones en donde todavía no estemos disponibles o listos para tomar este compromiso, y habrá ocasiones en donde ya tengamos esa decisión fuerte, sabia y comprometida en el Espíritu Santo de que queremos entrar al discipulado con el Señor. Entonces, en conclusión, es un llamado a estar seguros, a tener un propósito deliberado cuando nos comprometemos a hacernos discípulos de Cristo. Debemos estar bien seguros, con un propósito firme y deliberado al compromiso de hacernos discípulos. Ahora, de igual manera, si se fijan, en Lucas 9, del 57 al 62, tenemos la otra cara de los discípulos o de los seguidores de Cristo. Y vamos a leerla, acompáñenme. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En el versículo 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos tres situaciones donde la multitud, y ahora sí que como se puede decir, discípulos aspirantes a discípulos, vienen a Jesús y tienen encuentros con él muy interesantes. ¿Alguien me puede tratar de interpretar, por ejemplo, el primer encuentro que tuvo una persona con Jesús? A ver, Yamile. Le dijo Jesús, las Dice, zorras tienen guaridas y las... ¿El de las zorras? A ver, ese sí, ¿cómo lo interpretarías? Está en la multitud, ¿no? Están todos así eufóricos y muy animados porque acaban de escuchar al mismo Hijo de Dios predicar el Evangelio, las buenas nuevas, y entonces dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Yo lo interpreto como, pues, como que no tienes un lugar establecido, o sea, pues que irás a donde sea. Ok. Bien, muy bien. ¿Alguien? Ahorita vamos a desglosarlos muy a detalle, ¿no? Pero, ¿alguien que quiera comentar sobre este primer encuentro? También habla sobre el afán de las cosas, ¿no? Tener afán, o sea, sobre... sí, o sea, sí. Y las aves todas están hechas en un lugar establecido porque así las diseñó, pero nosotros como hombres realmente no tenemos nada seguro, pero también nos afanamos a que tengamos, o sea, nos afanamos a algo seguro, creyendo nosotros que eso es lo que tenemos que tener. Yo lo defino de esa manera. Ok. Muy bien. Bueno, ok, ahorita entonces entramos más a detalle porque tenemos que desglosar y ver a qué se refería el Señor Jesús. Si se fijan, el Señor Jesús no hablaba así como que muy claro, ¿no? O sea, como que esto, a ver, yo te seguiré, Señor. Y Jesús como que les habla y les dice cosas que tú dices, ¿cómo estuvo eso? ¿Qué tienen que ver aquí los aves y las zorras? O sea, ¿qué tiene que ver eso, no?
Pero evidentemente el Señor Jesús tiene algo muy claro que comunicarnos a través de estos ejemplos. Ahora, el segundo dice, Jesús, fíjense, el Señor Jesús le dice a otro, sígueme. Y él lo que le contesta es, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A ver, ¿quién quiere animarse? ¿Adrianita Gutiérrez? Sí, hola. Que yo entiendo que cuando alguien fallece, pues ya, ya no puedes hacer nada, ¿no? Uh-huh. Y que es más importante seguir la doctrina y seguir a Jesús. Ok, Que bien, bien. que no busques excusas, porque a veces buscamos excusas para no seguir a Jesús. Ay, muy bien. Sí, ¿verdad? O sea, como que parecería una excusa, ¿no? Espérame, Señor, Sí, espérame sí, dame tantito. tiempo tantito y voy a resolver mis asuntos personales y no es así. Déjame, ahí te va otra, Adrianita, imagínate. Déjame, yo sé que tengo el llamado, pero déjame, voy a terminar de hacer mi viaje por el mundo porque tengo esos sueños de primero irme y conocer Israel y conocer Europa y quiero casarme y quiero tener hijos. Wow, ¿no? O sea, sí hay eventos que pueden pasar de esta manera. Y el tercer encuentro que tuvo el Señor Jesús en este caso fue, también dijo otro seguidor, dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Blanquita, ¿qué opina? Pues sí es eso que pues no tenemos que poner ningún pretexto para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si ya lo aceptamos en nuestro corazón y ya está con nosotros, primero está nuestro Señor Jesucristo, seguirlo, estudiar mucho de su palabra, seguir aprendiendo más de Él y ya dejar ahora sí que las cosas pasadas y como ya estamos en las cosas presentes en la vida, estar con Dios. Claro, y como dice segunda de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, si nosotros ya somos hechos nuevos, pero tenemos la mirada hacia atrás, pues ya tenemos una cuestión aquí, porque dije el Señor que no es apto para el reino de Dios. Qué fuerte, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que podríamos extraer a partir de lo que también ustedes nos dijeron en base a estos tres eventos. Dice, el primero, pues estaba emocionado, ¿no? Señor, yo te seguiré a donde tú quieras. Yo doy mi vida por ti. Es muy emocionado. ¿Y cuántos no hay de ese tipo, no? ¿Cuántos no hay seguidores que empiezan con un ímpetu, con una emoción tremenda por servir? Todavía ni siquiera llevan una base bíblica así muy fundamentada, pero ya quieren estar sirviendo, predicando. Y no está mal, ¿eh? O sea, sí hay quienes tienen ese llamado y lo obtienen de tal manera que se siguen, pero ¿cuántos de ellos también son como en este caso, que en esa emoción les dice al Señor que le seguiría donde quiera que fuera, ¿no? Y entonces lo que dice el Señor Jesús es, ok, conforme a esa emoción que tú tienes, conforme a ese sacrificio que vas a hacer, conforme a ese seguirme. Y el costo es que no habrá ningún lugar específico y fijo donde pudieras estar o donde reposar, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Nos dice que no, a lo mejor no vas a tener tu casa, a lo mejor no vas a tener un lugar cómodo, porque a lo mejor te puedo mandar, dice el Señor Jesús, te puedo mandar a la selva, te puedo mandar a la sierra, ¿no? Te puedo mandar a lugares desérticos y ahí no vas a tener casa. Y como vemos los ejemplos de los apóstoles, de los discípulos, el Señor les decía, vayan y se quedan donde ustedes vean que les den posada y cuando ustedes hablen de mí y venga la paz hacia ustedes y se mantenga la paz en ese lugar, ahí se quedan. Pero si ven que la paz regresa a ustedes, entonces busquen otro lugar, ¿no? Así les dijo a los discípulos cuando les dio la orden de ir a predicar el evangelio aún estando él aquí con nosotros. Entonces,
el costo de seguirle no es solamente por emoción, sino tenemos que considerar que puede haber, o mejor dicho, tenemos que tener la seguridad de que a donde nos mande el Señor, nosotros los vamos a aceptar, de que si aún así no se cumplen nuestros sueños, nosotros estaríamos dispuestos a seguir a Cristo, ¿no? Ese es muy fuerte. Por eso dice claramente ahí, no cualquiera puede ser mi discípulo. No va a haber en dónde te reposes. Puedes no tener una casa, puedes nunca tener el sueño de tener una casa tuya propia, pero algo tienes que estar seguro de que la palabra de Dios nos dice que nuestra morada no está en la tierra, sino está en los cielos. Y de que el Señor se fue para hacernos morada, mansiones completas para nosotros cuando estemos en su presencia. Amén. Adelante, Dani. Oye, ahorita mencionaste que, bueno, no todos estamos hechos para ser sus discípulos, pero entonces, ¿qué pasó cuando Jesús los eligió? Ellos están, o sea, él los eligió. Oh, pues Entonces, ese es la cereza del pastel, Dani, porque me gustaría, si nos da tiempo al final, me gustaría que debatiéramos y discutiéramos un poquito acerca de los dos discípulos más prominentes en ese aspecto, Pedro y Judas, ¿no? Ahí está clarísimo ahí. Tú puedes seguirle y decir que le sigues, pero el costo no cualquiera lo hace, ¿no? No cualquiera lo paga. Entonces, esa es una excelente, digamos que tu comentario fue muy bueno, porque además es eso mismo, o sea, en el caso de Jesús, nada más para complementarlo, Jesús escogió a los 12, pero después de los 12 hubo más discípulos que no escogió Jesús, al menos no personalmente, pero sí llenos del Espíritu Santo. Esteban, Felipe, todos los diáconos, Bernabé, Silas, todos ellos que no figuraban como los 12, acuérdense que después ya ni siquiera se acordaban de los 12, sino que ya era una iglesia y eran los cristianos que estaban en Antioquía, que estaban en Éfeso, que estaban en Corinto, que estaban en todas las iglesias de Asia, ¿no? Entonces, sí, o sea, no necesariamente tuviste que tener el llamado de Jesucristo directamente, de Jesucristo como tal, sino que ahora tenemos el llamado del Espíritu Santo, ¿no? Que es lo mismo, pero bueno, además para dividir ahora sí las personas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor aquí? Que tenemos que tener un espíritu de mansedumbre, que tenemos que tener un deseo de desechar nuestros sueños, nuestra voluntad, de rendirle a Jesucristo para que Él pueda, y nos sometamos a Él para que Él pueda hacer la obra en nosotros. Eso es mansedumbre. Es que tú puedas rendir tu voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que les decía Jesús. Ok, estás emocionado, pero recuerda una cosa, no te estoy garantizando ni una economía abundante, no te estoy garantizando que nunca tengas dificultades, nunca te estoy garantizando que no tengas problemas, ¿no? Ese es parte del costo de seguir a Cristo y todos, pues creo que nos queda muy claro, ¿no? Muy bien. Ahora, el segundo, ¿qué fue lo que pasó? El segundo, el Señor lo llamó, fíjate, Daniel, el segundo le dijo, sígueme. Le dijo directamente el Señor Jesús. No dice a quién le dijo, no dice el nombre de quién, pero sí le dijo el Señor Jesús directamente, sígueme. ¿Ok? El segundo fue llamado por el Señor, pero tenía responsabilidades familiares que cumplir. Oh, rayos, imagínense. Dice el Señor, ven, sígueme. Sí, Señor, pero ¿sabes qué? Primero déjame ir a que entierre a mi padre. Híjole, ¿qué no era importante cumplir con pues con ese, no podemos decir que es un mandato ni una orden, pero con esa responsabilidad familiar de ir a enterrar a tu padre? ¿Sí me explico? O sea, no, la verdad es que ya estaba muerto, ¿no? Como decían, o sea, no es una cuestión donde a lo mejor hubiera un llamado a irlo a resucitar, ¿no? Pero en este caso dice el Señor Jesús, sígueme.
y le dice la persona esta, espérame a que vaya yo a cumplir mis responsabilidades familiares. Entonces dice Jesús, deja que los otros familiares lo hagan. Tú ven y anuncia el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener certeza de la decisión, certeza de nuestra convicción. Tenemos que tener seguridad en que el Señor nos dice, ven y estamos listos para ir. El Señor te dice, haz y estás listo para hacer, ¿no? Y no ponemos excusas o ponemos por arriba del llamado del Señor nuestras responsabilidades familiares. Ahora, también aquí parecería ser, no lo dice la Biblia exactamente, pero parecería ser una persona soltera, ¿no? Que eso es diferente a cuando te dicen, pues deja tu familia y sígueme. No, espérame. O sea, el Señor también sí llama a la familia completa a servir. No es de que te separe de tu esposa, porque eso iría en contra de su palabra, no es lógico. Iría a la familia completa. Pero aquí parecería ser una persona soltera, ¿no? Porque la responsabilidad con el soltero pues era ir a enterrar a su padre. A lo cual el Señor dice, sí, tienes otros familiares, deja que ellos lo hagan. Tú ven y aprovecha el llamamiento de anunciar el reino de Dios, ¿no? Y entonces, pues, esta persona, pues no sabemos si lo hizo o no lo hizo, pero podríamos suponer que probablemente no, ¿verdad? Pero bueno. Dice el tercero, que fue, dice, entonces también, versículo 61, dijo otro, o sea, la persona le dice al Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El tercero tenía la firmeza, fíjense, él tenía la certeza de seguir a Jesús, pero primero quería despedirse de los que estaban en casa. Imagínense ustedes, ¿no? Que pudieran ustedes decir, bueno, sí, Señor, te quiero seguir, pero déjame primero, les digo adiós a mis amigos, les digo adiós a mis papás, les digo adiós a mis hermanos, porque pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Y entonces cuando vas en ese momento a regresar a despedirte, ¿qué te dicen tus amigos? No, hombre, ¿cómo crees? Estás loco. ¿Cómo te vas a meter en eso? ¿No estás viendo que están diciendo que es un lunático? ¿No estás viendo que todos los fariseos están en contra de él? ¿Por qué quieres exponer tu vida a algo que quién sabe si sea cierto? Él se dice el Mesías. ¿Sí me explico? Por eso le pongo ahí peligroso, ya que no sabía si lo iban a dejar a ir con Jesús o no. Y Jesús entonces le dice que ninguno que quiere sujetarse a su vida actual será apto para el reino de Dios, ¿sí? Es esa parte donde dices tú, sí, pero, ¿no? Sí estoy listo para, y tienes el llamado para, pero dices tú, dejar las cosas que tengo bien afianzadas en el mundo, híjole, como que mejor déjame pensarlo, ¿no? Entonces, por eso aquí le pongo que tienes que tener determinación. Aquí hablaba el Señor con respecto a la determinación. Entonces, hablamos acerca de que estos 3 versículos o estos 3 encuentros con Dios nos hablan de que hay que tener un espíritu de mansedumbre, hay que tener certeza de nuestra decisión y la determinación de seguir sí o sí al Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? No. Muy bien. Angie, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Quique. Ya se ve Quique ahí. Órale, muy bien. Arturo. Perfecto, entonces. Arturo. Manda, sí. Es que no. Javi. Sí, adelante, Gaby. Fíjate que de chicos teníamos una granja y mi papá pues tenía el arado y todo. Y ahorita relaciono mucho esto porque cuando él nos enseñaba, nos decía que para hacer el arado, pues teníamos que ir para adelante, poner la semilla, pero si hacíamos para atrás, la semilla se echaba a perder. Entonces no podíamos regresarnos y teníamos que estar para adelante. Y ahorita que lo veo, es justo el ejemplo, ¿no? Que pues con la determinación y con el arado es que cuando ya lo tienes, no te puedes ir para atrás para nada. Pones la semilla
y sigues, y sigues, y sigues. Y ahorita me acordé mucho de eso y dije, ah, pues ahí está, ya me expliqué muy bien. Oh, muy bien, Gaby, ¿no? Y fíjate que esos ejemplos de la agricultura, se aplican tantas cosas en la palabra de Dios, porque así es. Y el Señor mismo lo decía, ¿no? Es como el campo, ¿no? Es como la semilla, si cae aquí, si cae allá. Y es correcto, o sea, es una... inclusive déjame complementar eso que comentas, porque inclusive antes de echar la semilla, antes de arar, para hacer el surco, tienes que preparar la tierra. Y la tierra se muele, se levanta, porque si está muy, muy, muy firme, entonces la semilla no tiene profundidad y entonces la raíz no alcanza a germinar. Entonces, primeramente se muele la tierra. Uf, no, o sea, si quieren, ahora sí que como dice el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Porque sí son momentos fuertes cuando el Señor, tu corazón, le empieza a machacar para poder preparar la tierra para algo mucho mejor. Pero no lo vemos en el momento, porque el momento duele, en el momento se siente incómodo, pero la bendición viene hasta después, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Gaby. Muy bien, entonces, en conclusión aquí, bueno, haciendo un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, e inclusive viendo el ejemplo de los discípulos, de los más cercanos, de los 12, en aquel entonces, ¿qué se necesitaba para ser discípulo? Pues romper con la clase de existencia, es decir, romper con quien tú eras en ese momento que te había llevado hacia ese momento. Y esto incluía romper paradigmas, formas de pensar, formas de educación. Imagínense los discípulos por tantos años viendo o aprendiendo de sus padres la Torá y que venga un maestro a decirles, sí, la Torá, pero yo soy el Mesías. O sea, tuvieron que hacer mucho rompimiento de los paradigmas y de las creencias que tenían en ese momento. Les voy a pedir que me ayuden a leer Adriana Gutiérrez, Mateo 4, 18 al 22. Sí. Gaby, Lucas 14, 26. Y Quique, ¿me ayudas con Mateo 8, 21, por favor? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer los discípulos en aquel entonces para convertirse en discípulos? Mateo 4, 18 al 22. Adriana Gutiérrez, ¿verdad? Perdón, es que se me movió, ya voy a ir. Okay. Ya. Sí. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Qué increíble, ¿no? En ese momento los cuatro estaban trabajando, los cuatro estaban chambeando, dos de ellos estaban pescando y Jesús les dice, vengan. ¿Y qué dijeron? No, espérenme, no, aguántame, no, quiero hacer esto antes de... No, ellos dijeron, va, y lo siguieron. Otros dos, Jacobo y Juan, le dice, estaban remendando las redes con su padre, inclusive, imagínense el papá ahí, ¿a dónde van? Pues es que nos llamó el maestro, así que ahí nos vemos, ¿no? Tomaron decisiones con mansedumbre, con certeza y con determinación, ¿verdad? En el momento. Entonces, les pedía abandonar sus ocupaciones. ¿Qué nos dice Lucas 14, 26? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer esas personas? Romper lazos familiares, ¿no? O sea, es decir, no poner los lazos familiares por arriba de el llamado que tenían del Señor Jesucristo. Ellos decidieron eso
Hubo ellos esta determinación clara de seguirlos. Muy bien. El siguiente versículo, por favor, Mateo 8:21, Quique. Sí, la Reina Valera dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Okay. Y lo que platicábamos ahorita era dejar los cuidados básicos familiares, ¿no? Es decir, no, espérame tantito. Sí, entiendo que hay esos deberes, sin embargo, es más importante la oportunidad que te estoy dando de hacer, de dedicarte al evangelio, dedicarte a algo mucho más importante, así como le dijo Jesús a los pescadores, dijo, ¿quieren ser pescadores? Vengan, porque ahora serán ustedes pescadores, pero de hombres, ¿no? Entonces, es lo que tuvieron que hacer algunos de sus discípulos en aquel entonces. ¿Qué significaba esto en aquel entonces? Entonces, imagínense, significaba una radical negación de sí mismo. Angie, ¿me puedes ayudar con Mateo 16, 24 y 25? Sí. Dice, un estudiante no es más importante que su maestro, ni un esclavo más importante que su amo. Un estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro. Un esclavo debe estar satisfecho de ser como su amo. Si al jefe del hogar se atrevían a llamarlo Belcebú, ¿qué no le dirán al resto de la familia? Entonces, imagínense ustedes, dos cosas importantes con este versículo. Por eso significa una radical negación de sí mismo. Porque aquí no se trataba de ser un discípulo para después ser maestro, ¿eh? O sea, aquí no significa que ellos iban a tomar un curso de discipulado con Jesucristo para que después ellos pudieran fundar su propia escuela de discipulados, ¿no? No. Porque dice claramente que el alumno no puede ser igual al maestro. En este caso, no podríamos ser igual que el Señor Jesucristo, evidentemente, pero entonces eso te impedía a ti llegar a un puesto mayor si es que era tu deseo tener una o aspiración mayor a la que te daba el Señor Jesucristo. Para de contar. Y adicionalmente te dice, y además, pues si están viendo que a mí me están escarneciendo, burlando, maltratando, pues cuánto más no van a hacer con ustedes, ¿no? Entonces imagínense el poder decir sí, aunque me pase eso, porque si a mi maestro le pasó, pues a nosotros nos va a pasar igual o similar o peor, no lo sabemos, ¿no? Pero aún así sabiendo eso, ¿podríamos entonces mantenernos en el discipulado de Cristo? No, es una pregunta que tenemos que contestarnos, que nos debería llevar a la respuesta de la radical negación de nosotros mismos. Adicionalmente, implicaba la comunión del destino con Jesús, que consiste en la persecución, el sufrimiento y últimamente la muerte. Blanquita, ¿me ayuda con Mateo 10, 24, 25? A ver, Y ¿quién me falta que lea? Yamile, ¿me ayudas con Juan 15, 20, por favor? Oye, Arturo, Dígame. creo que yo te leí la de Mateo 10, me equivoqué, ¿me perdonas? ¿No era Mateo 8, 21? 16. ¿No fue No, 16, creo que te 24, leí 25? justo Yo la de leí Mateo Mateo 10, 8, 21. 24 al 25. Sí, exacto. Angie le tocaba de Mateo 16, 24, 25 y sí leyó Mateo 10. Bueno, Una ok. disculpita. Ok, no te preocupes, Angie. Entonces, Blanquita, léame Mateo 16, 24 y 25 y Yamile ahorita Juan 15, 20. Mateo 16, 24, 25. Sí, por favor. Acá está. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Entonces, perder
nuestra vida para poder ganarla, ¿no? Sí. Eso es lo que dice. Gracias, Maguita. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, nosotros tenemos que tener clara una cosa, hermanos. Al decidir ser discípulos de Cristo, entonces estamos aceptando una posible, una posibilidad de que podamos terminar como Jesús terminó. Con sufrimiento, con persecución y con muerte. A lo mejor ahorita nosotros no la experimentamos porque estamos en el lado, digamos que, más tranquilo del mundo, ¿no? Donde no hay tan abiertamente una persecución sobre los cristianos. Pero de que hay ese tipo de persecuciones, sufrimientos y muerte, lo hay. Y no podemos nosotros cerrar los ojos e ignorarlo. Si ustedes quieren predicar el evangelio en China, si quieren predicar el evangelio en algunos países africanos, o inclusive en países árabes, veremos que hay muchísima resistencia y podríamos nosotros tener este tipo de, o experimentar este tipo de destino, como es la persecución, el sufrimiento y la muerte. Entonces, si el Señor nos ha llamado a estar aquí en un país donde podamos todavía tener esta libertad de expresión hasta el momento, porque en el futuro seguramente no la tendremos, entonces hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla para ser testigos fieles de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Tenemos que tener ese corazón y esa pasión por los perdidos, pero tenemos que aceptar al hacernos discípulos de Cristo que nos podría pasar algo similar a lo que le pasó al Señor Jesús, y por qué no, ¿verdad? Pues dice la palabra de Dios que si le pasó al Señor Jesús, ¿por qué no a nosotros? Pero tenemos que tener ese gozo, esa seguridad, esa certeza, esa determinación, esa mansedumbre de que lo que nos suceda va a ser para la gloria de Dios. Porque recuerden que nosotros vemos nada más un pedacito nada más de todo el plan de Dios, pero si este pedacito que nosotros vamos a contribuir, y es de alto costo para nosotros, pero es de alta bendición y gloria para nuestro Señor Jesucristo, tendríamos que decir todos, así sea, ¿no? Amén. Muy bien. Entonces, los discípulos de Cristo, y es lo que hablábamos ahorita, tenemos el mismo destino, pero también la misma esencia. Los discípulos de Cristo somos representantes de nuestro Señor. Un discípulo no podrá considerarse nunca como alguien que ha aprendido ya todo lo que tenía que aprender y que puede dejar de ser discípulo para establecer su propia escuela. Eso, hermanos, hay que tener muchísimo cuidado. Nuestro Señor es el Señor de todo. Él es lo máximo en conocimiento, en sabiduría, y siempre vamos a estar aprendiendo, siempre vamos a estar aprendiendo. Hasta el último día de nuestra vida aprenderemos aún más cosas acerca del conocimiento de Cristo. Y nunca vamos a poder decir, ¿sabes qué? Listo, ya estoy al 100%, fundemos una nueva iglesia, ¿no? Y esta iglesia se va a llamar Los Discípulos de Arturo, ¿no? No, pues no, o sea, no es así. Tenemos que tener el maestro de maestros como nuestro Señor, como nuestro guía, como nuestro maestro. Entonces, aunque, por ejemplo, esté yo aquí dándoles algo de explicación de la palabra de Dios, o el pastor Pablo, o algún otro de mis hermanos, o ustedes mismos, pues no significa que tampoco nosotros estamos transmitiendo lo que el Señor nos dice, ¿ok? Y esto debe ser palabra fiel a su palabra. Le agregamos cosas, hay de nosotros. Le quitamos cosas, hay de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Siempre tenemos que predicar una sana doctrina en base a la palabra de Dios. ¿Amén? Los discípulos son siervos, fíjense, y la palabra siervos es bien interesante en el Nuevo Testamento porque en griego, siervo se traduce, mejor dicho, en el original es doulos, y doulos es también esclavo.
Entonces, siervos significa esclavo también en el Nuevo Testamento, en el griego original. ¿Y por qué se refiere a que somos o eran los discípulos esclavos o siervos de Jesús? Pues veamos entonces estos versículos. ¿Me pueden ayudar? ¿Quién me falta? Quique, Lucas 9:51. Dani, Mateo 21:2. Y no sé si Laud Sánchez puede, creo que no puede. Aquí estoy, sí, aquí estoy. Perfecto. Mateo 26:17, por favor, Lau. Ok. Voy, Arturo. Adelante. Voy. Lucas 9:51. Lucas 9:51. Aquí está. Espérame, ahí va. Lucas 9:51. 9. Ya lo tengo. ¿Sí? Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ok. Bueno, ahí me Y luego faltó. dice, Ajá. bueno, y dice, y envió mensajeros delante Ándale. de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Correcto. Entonces estaban haciendo preparativos, entonces ellos buscaron el alojamiento y los preparativos. Entonces a eso se refiere con que eran siervos de Jesús, eran esclavos de Jesús y hacían trabajos para su Señor. Le obedecían a su Señor. Gracias, Quique. Mateo 21:2, por favor. Dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatada y traédmelos. Correcto. Entonces, el Señor Jesús mandó a sus discípulos a que hicieran esa tarea para preparar su entrada solemne en Jerusalén sobre la asna y fue parte de su entrada antes de que fuera atrapado y crucificado. Gracias, Dani. Mateo 26:17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Sí, entonces los discípulos le prepararon o hicieron los preparativos para la Pascua con Jesús. Y si vemos más adelante, Jesús le decía, pues vayan con esta persona, díganle que yo los mando y que dónde vamos a comer, ¿no? Ya esa persona ya sabía dónde tenían ese lugar disponible. Entonces, los discípulos hacían cosas para Jesús y así tenemos que tener ese mismo corazón nosotros. Si nos dice algo el Señor Jesús, pues no nos queda más que obedecer, ¿no? Ya sea obedecer los mandamientos, obedecer su palabra, obedecer lo que Él nos diga que tengamos que hacer. Entonces tenemos que tener ese corazón de siervo o de esclavo. Y de igual manera los discípulos tenían también muchos beneficios, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer, Gaby, ¿me ayudas con Mateo 13:18? Quique, Mateo 16:15-17, Gaby, Marcos 3:34, Adriana Gutiérrez, Mateo 11:1, Angie, Mateo 13:10, por favor que ahora sí sea 13:10, Mateo. Lo prometo. También ahí aprovechando, Mateo 13:36, Blanquita, Mateo 15:36, y ¿quién me faltó? Yamile, Mateo 26:19, por favor. Entonces, ¿cuáles eran los beneficios de ser un discípulo del Señor? Entonces, Mateo 13:18 dice. Mateo 13:18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Perdón, adelante, por favor. Dice Mateo 13, 18. Sí. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros, ¿verdad? O sea, a sus discípulos les dijo, a ver, déjenme se los explico, ¿no? Claramente a ustedes. A ellos les hablan parábolas, pero a ustedes quiero que lo escuchen y lo entiendan. Entonces, a ellos se les revelan los misterios. Mateo 16, 15, 17. Dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿quién le revelaba esto a los discípulos? El Señor Jesucristo y Dios Padre directamente, ¿no? A ellos, entonces a los discípulos, se les revelaban los misterios directamente. Marcos 3:34. Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Amén. Entonces se les consideraba a los discípulos dentro del círculo más íntimo de Jesús, comparado con su madre y con sus hermanos. Fíjese qué bendición. Entonces, los discípulos son el círculo más íntimo de Jesús. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a otros pueblos. Les dio instrucciones a los discípulos, ¿ok? Es una relación muy directa entre maestro y discípulo. Gracias. Mateo 13:10. Sí, dice, sus seguidores se acercaron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué enseñas a la gente por medio de historias? Les preguntaron los discípulos, ¿por qué les enseñas a la gente por medio de parábolas? Entonces, a los discípulos sí se les era permitido preguntar, porque tenían más cercanía con el Señor. Y Mateo 13:36, Angie. Sí, dice, 13:36, déjame checo doble porque ya no confío en mi mente ahorita. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces, les fue explicada a ellos las enseñanzas, ¿no? Como veíamos la parte de la parábola. Mateo 15:36. Sí. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces fueron partícipes los discípulos de los milagros de Jesús, en este caso de la multiplicación de los peces y los panes. Jesús dio gracias, los partía y los discípulos los repartían y eran los partícipes de los milagros de Jesús. Mateo 26:19. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Obedientes a su maestro. Eran obedientes a su maestro. Otras de las características de los discípulos de Cristo. Las promesas para los que soportan los sufrimientos ligados al seguimiento de Jesús. En Mateo 19:27 al 30, Gaby, por favor. Y Quique, Mateo 10:22. Lau Sánchez, Mateo 24:13, por favor. ¿Cuáles son las promesas, no? Para aquellos que soportan este sufrimiento al seguimiento de Jesús. Mateo 19:27, 30. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primero serán postreros y postreros primero. Entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Que al ser discípulos heredaremos, además de mucho más,
la preciosa vida eterna a su lado, ¿no? Qué bendición es esta. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí nos dice claramente. Mateo 24:13. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. 2 veces nos lo confirma entonces el Señor Jesús en Mateo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces los discípulos que perseveremos hasta el fin, tendremos la salvación en Cristo Jesús. Y de igual manera, el negar al maestro implica consecuencias desastrosas. ¿Quién está por ahí? Yamile, Marcos 8:38 y Dani, Mateo 10:33, por favor. ¿Qué es aquellas consecuencias de negar al maestro? Marcos 8:38, Yami, por favor. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces se avergonzarán ellos, él se avergonzará de nosotros si nosotros nos avergonzamos del Señor Jesús en esta generación. Y Mateo 10:33. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow. Así que por eso necesitamos estar bien seguros de que tenemos todo para poder terminar esta carrera, siendo ayudados por parte del Señor Jesucristo, obviamente. Muy bien, ¿y cuáles son entonces? Aceptar ser discípulo de Jesús tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, decidir seguir a Jesús es optar por reestructurar nuestra vida en conjunción con sus enseñanzas. Significa alterar nuestro modo de pensar, priorizar las cosas en las que invertimos tiempo, energía y dinero, ¿no? Esas son las implicaciones de ser discípulo de Jesús. Reestructurar nuestra vida, cambiar nuestras relaciones y modo de interactuar con los demás, teniendo en cuenta que se nos llama a ser menos egocéntricos y más cristocéntricos. Amén. Es un llamado a reordenar radicalmente nuestra vida hasta el punto en que estemos dispuestos a morir por él si fuese necesario. Es un compromiso para toda la vida, el cual no debemos tomar con ligereza. Así como Jesús lo ilustró en estas parábolas, todo el que se apresta a tomar la decisión de ser su discípulo debe examinar seriamente lo que ello supone, evaluar las posibles consecuencias que tendrá en su vida y en la vida de sus seres queridos, reconocer las pruebas que acarrea y entonces, si se siente capaz de ello, tomar de todo corazón la decisión para seguirle. Estas son las implicaciones de ser un discípulo. Entonces, como decía Rubén la semana pasada, ¿qué es lo que implica? Todo de nosotros. ¿Amén? Y entonces, para concluir, el objetivo, nuestra meta de ser un discípulo de Cristo es llegar a la imagen de Cristo y a la estatura del varón perfecto y continuar la encomienda de nuestro Señor Jesucristo que está escrita en la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20, que es id y predicar el evangelio y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Perfecto. Pues no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. Quedó entonces muy claro. Entonces les mando la presentación por WhatsApp. ¿Mande? Algo ibas a comentar de Judas y de Sí. Pedro. No, pero ya no digo nos dio tiempo. Qué lástima. Ok. Bueno, analícenlo ustedes, se los dejo de tarea. Analicen ustedes qué pasó entonces con Judas y qué pasó
con Pedro en base a lo que acabamos de aprender, que es un discípulo de Cristo. Son pocas veces, si ustedes analizan lo de Judas, son muy pocas veces las cuales hubo interacción, pero busquen ahí las palabras clave. Por ejemplo, nunca le llamó Señor, le decía Rabí. O por ejemplo, él estaba más preocupado por las cuestiones de dinero que por realmente la enseñanza. Entonces, vean todas esas interacciones, analicen ustedes con Judas. Y en el caso de Pedro, pues fue muy claro, ¿no? De hecho, lo comentábamos el sábado en Varones. Antes de que recibiera Pedro el Espíritu Santo en su vida, con ese poder que fue en el Pentecostés, pues sí, Pedro negó a Jesús, pero se arrepintió y cumplió su objetivo hasta la muerte, ¿no? Entonces, ese es el cambio que te da el tener el Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Es esa convicción, ese poder, esa manifestación de que eres realmente un hijo de Dios. Porque si Judas nunca reconoció, sí lo escuchó, sí lo palpó, sí lo vio, pero no creyó en su corazón, pues evidentemente por eso están las consecuencias de Judas, ¿no? Por eso pudo entrar Satanás en su vida, porque nunca hubo esa convicción y esa revelación como la tuvo Pedro, que lo que acabamos de ver es que le dijo Pedro, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ah, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te le reveló sangre ni carne, sino fue revelado por mi Padre que está en los cielos. Entonces, ustedes analícenlo, pero véanlo bajo la luz de la Escritura, evalúenlo en base a lo que acabamos de comentar como discípulo de Cristo, y díganme si realmente consideran que Judas era discípulo o no. ¿Y ese en qué versículo lo vemos, Arturo? No, Blanquita, pues mire, se lo digo, viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Uy, no. Tiene que investigarle porque ahora sí que en todos los evangelios habla de eso. Ok. ¿Vale? Bueno. Pero bueno, ahí, se los dejo de tarea, vamos a analizarlo y lo vamos discutiendo, ¿va? Ok. Hermanos, Dios los bendiga muchísimo. Quique, ¿nos puedes ayudar a orar para despedirnos, por favor? Sí. Señor, te agradezco mucho este día, sobre todo porque volvimos a aprender un poco más de tu palabra mediante los hermanos, mediante Arturo, que prácticamente cada martes está haciendo su máximo esfuerzo para que nosotros aprendamos más de ti, tengamos más de ti en nuestro corazón. Te pido para que toda esta semana podamos reflexionar más, estudiar más, para que el próximo martes todos podamos reunirnos de nueva cuenta y poder estar todos unidos en tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios los bendiga mucho. Estamos en contacto y que pasen bonitas noches, ¿va? Igualmente. Igual, Gracias, bye. Gracias, bye. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches.